bendita la familia colombiana. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restaura mi Jesús, paséate en este lugar. Ven y satúrame, ven y libérame, ven y paséate, sáname y restaura mi Sáname y restaura mi nación. Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes en este espacio de Sedecol Enseña. Sean bienvenidos una vez más, un lunes más, hoy 4 de agosto de 2025, en donde estamos transmitiendo desde Bogotá, desde Cartagena, siempre conectados desde diferentes lugares. Queremos pedirles que nos ayuden a estar compartiendo estos links de transmisión de manera que otras personas también puedan conectarse, otros pastores, otros líderes, para que puedan estar teniendo este espacio y poder estar conectados en esta noche que creo que vamos a tener como cada lunes un tema muy relevante, un tema muy importante que va a ser muy especial. Así que sean bienvenidos una vez más y voy a invitar a nuestra presidenta, la pastora Lida. Pastora Lida, adelante. Qué bueno tenerte en este lunes hoy aquí con nosotros aquí. Bueno, mi pastor, me estaba tomando aquí para pasar el Facebook, para que la gente se conecte y que estemos todos en esa sintonía. Allí los que ya estamos, favor, pasarlo a otros para que se puedan conectar al Facebook. Bueno, damos muchas gracias por esta noche, Pastor Camilo. Para mí es una bendición acompañar este programa que ha sido de tanto impacto y tanta bendición en las regiones. Y vamos a iniciar este tiempo entregándole al Señor en oración. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en todo y tenga el control total y absoluto de nuestras vidas, hogares, familia, ministerio y de este tiempo tan especial de este de Colenseño. Que seamos, Señor, en medio de este tiempo apercibidos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso oramos para que nos des, como dice Efesios 1, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que podamos ser un pueblo entendido en los tiempos, Señor, y no que seamos llevados de un lado a otro, sino guiados por ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento y bendecimos, Señor, nuestros invitados, el pastor Charry, también bendecimos al pastor Otero y que pueda, Señor, en esta noche llegar oportunamente haciendo todo su trabajo que le está haciendo el pastor Otero que nos pueda acompañar. Pero tú tienes el control total y absoluto y te entregamos este tiempo a ti. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Qué bendición, pastora. Muchas gracias. Y hoy es un tema que la verdad venimos hace ya unos meses trabajando. Empezamos a hablar sobre la importancia de los altares, la construcción de altares y hemos venido desarrollando muchos temas. Todo esto está en el canal de YouTube de Sedecol, así que les animamos a que entren al canal de Sedecol y ustedes van a encontrar todo lo que han sido los programas durante un año, pero en especial este año empezamos con una línea del Señor trabajando mucho sobre lo que era la construcción de altares. Tuvimos al pastor Raúl Justiniano, de hecho, enseñándonos es la diferencia entre solamente tener el aspecto de oración a la construcción de altar y que necesitamos volver a levantar el altar. Y esa línea de altares yo creo que es muy significativa. Hoy vamos a combinar el elemento de altares y es cómo construir altares para la libertad. Creo que estamos viendo unos elementos muy claves a nivel nacional
algunas leyes que se han tratado de elevar precisamente en donde vemos que de alguna manera la libertad religiosa empieza a tener como un juego allí en donde más que nunca la iglesia necesitamos comprender la necesidad de qué es lo que en el mundo espiritual se mueve, pero también cómo aterrizamos estas realidades del mundo espiritual a entender altares y libertad, cómo combinan esos dos elementos. A veces escuchamos las voces, tuvimos también dos programas donde muchas voces dicen, no, es que la iglesia no debe mezclarse en asuntos de gobierno, de política, pero empezamos a hablar cómo desmitificamos esta idea, porque definitivamente los seres humanos todos tenemos una filosofía de pensamiento y si bien la iglesia no está llamada a entrar a controlar un gobierno, sí influencia en un pensamiento moral. Y estos pensamientos son importantes. De hecho, la libertad religiosa lo que nos permite entender es que las diferentes religiones abrazamos unos principios que no son comunes, el respeto, ¿cierto? La no corrupción, la verdad, el rechazo a la mentira. Es decir, es algo que es transversal y de allí hay algo que es interesante. Así que hoy tenemos un tema que va a ser muy interesante de los altares y la libertad. Así que vamos a tener dos invitados, ya la pastora Lida estaba orando por ellos, pero voy a dejar que la pastora Lida presente a nuestro invitado. Adelante, pastora. Bueno, el pastor Freddy Charris de Real tiene más de 15 años de experiencia en el sector religioso. Es consejero de paz y de derechos humanos. Es profesional en salud laboral y gestión del riesgo y tiene su propia empresa. También es director nacional del Evangelio Cambia en Colombia. Es representante del sector religioso para nosotros aquí en el departamento de Bolívar y coordinador de la mesa de paz del departamento y de la del departamento de la gobernación de Bolívar. También es vicepresidente del Comité de Libertad Religiosa en Cartagena, en la alcaldía nos representa también, y delegado nacional de SEDECOL en la Comisión de Asuntos de Ayuda Humanitaria a nivel nacional, pero también nos representa ante la AE como Consejo Evangélico de Colombia, como Confederación Evangélica de Colombia. Entonces, ese es nuestro invitado en este día, él no lo conocían antes, y tenemos a otro invitado, pero que tenemos que ser frescos y comentar, él está viniendo, estaba en un municipio de Bolívar y debe estar llegando. Si puede entrar, maravilloso, y si no, bueno, aquí estaremos igualmente compartiendo. Ah, ya llegó el Sí, pastor. sí, acabo de verlo, pastora, entonces si quieres déjamelo, lo presento porque acaba de ingresar el pastor Qué Edwin, así bueno, qué que alegría. bueno, se acabó de salir, pero lo voy a presentar porque como dices, igual él está ingresando, aquí acaba de entrar desde otro punto. Entonces, el pastor Edwin Otero es delegado nacional de SEDECOL también a nivel de lo que es este espacio de libertad religiosa. Es delegado de SEDECOL a él en derechos humanos y director de la Ruta Pedagógica de Libertad Religiosa. Es pastor, pedagogo, representante también del Comité Nacional de Libertad Religiosa, vicepresidente del Consejo de Paz del Distrito de Cartagena y representante del Consejo de Política Social Departamental y representante del CDP departamental. Así que, Pastor Edwin, un amigo también de la casa, y qué bendición hoy desde el Caribe. Estamos aprendiendo muchos avances que se han logrado a través de todo este movimiento que ya por 18 años han venido trabajando desde la iglesia y que yo creo que el resto del país podemos aprender de estos logros y de estos avances que han tenido. Así que bienvenidos en esta noche. No sé si el Muy pastor. buenas noches, Eso, muy bien. buenas noches. Qué bien, mi pastor Edwin, bienvenido. Pues, Pastora Lida, iniciemos de pronto volviendo a refrescar un poquito para mucho de nuestra audiencia que se ha venido conectando, jóvenes que vienen participando, algunas iglesias que Buenas noches. se conectan ¿Sí para me están trabajar. escuchando? Sí, Pastor Edwin, Pastor ya Edwin, te escuchamos y qué bueno. Adelante. Entonces, Pastora Pastor, Lida, cuéntanos un para pues, poquito cómo nace este movimiento de oración 777 a nivel de Cartagena, porque
A donde vamos a ir hoy, conectando lo que tienen que ver con los altares y la libertad, es que muchos conozcamos que esto que hoy tenemos a dos representantes, bueno, tres representantes con nuestra presidenta de la costa, es un proceso que se ha vivido ya por 18 años, no es algo que empezó ayer. Y esto es importante que la Iglesia Nacional podamos entender qué es lo que ya se viene caminando y transitando, pero recuérdanos lo que fue ese comienzo, pastora, el objetivo espiritual y esos motivos de oración del 7-7 que ocurrieron allí. Entonces, pastora Lida, antes de que invitemos a nuestros, valga la redundancia, invitados a compartir ya en este otro lado del gobierno, conectemos esto con todo este movimiento que ha sido poderoso ya a nivel nacional. Sí, así es, mi pastor. Bueno, quiero recordar y yo creo que es importante hacerlo cuando nos reunimos en familia, estamos recordando asuntos que pasaron, pero no porque vivamos en el pasado, pero es importante conocer la historia. En el año 2006, es decir, hace 19 años, como iglesia, la iglesia que el Señor me ha permitido liderar, Castillo Oración Milagros, sentíamos la pasión de salir a orar. Es más, desde que la iglesia inició, siempre oramos por Cartagena. Fue una asignación que recibimos. Y ese año nosotros salimos a los lugares altos, al aeropuerto, a la bahía, a todos los lugares, y nos dimos cuenta que habíamos salido y salíamos, todo lo que contábamos era 7 semanas antes, 7 meses antes, empezamos desde el mes de enero, y eso nos fue envisionando como iglesia para nosotros hacerlo con pasión. Es decir, desde los niños salían ahí, no dejábamos a ninguno, niños, jóvenes, adultos y ancianos, pero entendimos que lejos de ser un movimiento propio, era un movimiento que venía de Dios para la ciudad de Cartagena en ese momento. Porque los seres humanos siempre pensamos de pronto un poco más pequeño de lo grande que piensa Dios. Al año siguiente, justamente en una celebración que teníamos de nuestra iglesia, estaba tanto el presidente del Consejo Distrital y también estaba el presidente de la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar, AMEB, que era en ese momento el pastor Edwin Agam. Y el pastor Edwin Agames, cuando se para a bendecir la iglesia, que nosotros hablamos justamente de oración, de amar la ciudad, de lo que la palabra del Señor dice, que oremos por la ciudad en la que estamos, hemos sido transportados, el pastor dijo a partir de hoy, y nos asombró, el movimiento de oración 777 es un movimiento, el movimiento bandera de la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar, y ahí comienza una historia nueva. Justamente en ese mismo año, en el 2007, el Señor nos dio un regalo para la ciudad de Cartagena, en donde dice que la oración es necesaria, que se recomienda la oración en los hogares, plazas públicas, en las estaciones de policía, colegios, y la firma el presidente del consejo y el alcalde de ese momento, que era el doctor Nicolás Curi Vergara. Entonces ya existe un acuerdo de oración firmado por las entidades gubernamentales. En ese primer 7-7 estuvo el presidente del consejo, que pidió perdón públicamente por Cartagena, por los desvíos de las platas, del dinero, etcétera, y también nos acompañó el alcalde de la ciudad de Cartagena. Yo creo que son asuntos muy espirituales que nosotros debemos de mirar, que esto tiene una finalidad, y es tomarnos el territorio en oración, es poseer la tierra que nos ha dado, y es, si a mí me entregan algo, pero yo no lo legalizo, si yo no lo poseo, a mí me pueden decir, ese edificio, esa finca, esa casa es tuya, pero yo debo de tomarla, debo de poseerla, y lo primero que hacemos cuando tenemos algo que es nuestro es rodearlo, es afirmarlo, es declararlo, y con la palabra de Dios, porque aquí no nos hemos salido a hacer nada diferente a declarar la palabra de Dios, con Ujú. promesas de la palabra del Señor. Entonces, así inicia esta historia para nuestra nación Colombia, porque pensábamos, nosotros fuimos muy locales, muy pequeños, nos reducimos a esto, pero esto tiene, Pastor Camilo, algo que es muy importante,
es que el Señor no solamente tiene un objetivo, logró unirnos como pastores, como iglesias, sin mirar denominaciones, si somos grandes, medianos, pequeños, porque la oración es un pegamento, no pelea con ninguno. Cuando decimos vamos a orar, no nos interesa nada sino buscar, adorar al Señor. Entonces yo creo que esto de lograr la unidad de los pastores, de ver el compromiso, nosotros desde el mes de abril ya estamos hablando del movimiento 77, hacemos gorras, camisetas, nos preparamos para esa gran fiesta que para nosotros es el 77. Pero hemos logrado concientizar a la gente de qué es lo que estamos haciendo y no se hace desordenadamente, se hace bajo un protocolo. O sea que a las 7 en punto de la mañana nosotros estamos orando y declarando palabras de bendición estábamos sobre la ciudad de Cartagena, sino que este año fue un poco diferente, Pastor Camilo. No, aquí hay varias cosas, Pastora Lida, que yo quiero rescatar para nuestra audiencia a nivel nacional, porque finalmente estamos aprendiendo precisamente ya de este avance que ustedes han tenido, han logrado, y que lo que es diferente a que solo sea un movimiento más de oración es que tocaste varios elementos que yo creo que son claves. Unidad, nación, ¿cierto? Esa movilización de entender qué es lo que tenemos que poseer. Y yo creo que aquí hay unos que son supremamente importantes, porque aquí estamos hablando de que cuando empezaron a involucrarse o han empezado a involucrarse lo que son ciertas figuras de gobierno, estamos diciendo, cuando uno lo encuentra en la Policía Nacional, siempre en toda pared encuentra Dios y patria. Y yo creo que a veces la iglesia no hemos entendido en su totalidad, y hablo de la iglesia en Latinoamérica, el contexto de lo que es una nación, porque no puede existir patria sin Dios, quien es el autor de unos principios o leyes morales sobre las cuales nos permite edificar una nación. Así que cuando estás diciendo vino una unidad, es porque frente a la oración, se trajo la oración, pero para reclamar y algo que dijiste, empezamos en pequeño, de pronto no lo veíamos en la trascendencia de nación. Empezaron a reclamar lo que era la ciudad, luego fue creciendo al departamento, pero hoy definitivamente estamos entendiendo que este es el tiempo de naciones y naciones que deben venir bajo esa soberanía y jurisdicción de Dios. Y creo que eso es lo que trae unos elementos muy interesantes para comprender también con nuestros invitados de hoy y es cómo conecta estos altares espirituales, todo este movimiento de oración con lo que empieza a suceder en la vida pública. Entonces, me gustaría también preguntar y dejar abierta esta pregunta para los tres. Pastor Alia, tú puedes añadir, pero hoy donde ustedes están trabajando, porque vienen trabajando en políticas públicas, a nivel de gobernación, a nivel de alcaldía, en derechos humanos, ¿cierto? En estos elementos que a veces confieso yo mismo como pastor por años, yo esto de la libertad religiosa ni le presté atención porque decía, bueno, pero cuando uno empieza a entender estos elementos son tremendos, pero ¿cómo ven la respuesta ante estos movimientos espirituales de oración y adoración en los efectos que tiene sobre gobierno? No sé quién quiera iniciar, si Pastor Alida quieres añadir algo y tú pasar, adelante. Sí quisiera que ellos participaran y después quiero traer un videíto que hicimos del 77 y contarles un secreto. No sé si les cuento el secreto que no se los había dado antes de que ellos participen, pero yo creo que va muy de acuerdo al gobierno, Camilo. Es que si yo poseo algo, si yo tengo algo, si es mi Cartagena, si es mi Tunja, si es mi Piales, si es mi Bogotá, tengo que saber qué le pasa a Bogotá, estudiarla permanentemente, ver los Eso índices es. de violencia, qué está ocurriendo, es mi territorio. Y si lo miro desde ese punto de vista, es mi Cartagena. Y yo comencé a averiguar la historia de Cartagena y nos fuimos y pasamos meses estudiando en la parte histórica y Cartagena como cosa diferente de la ciudad nunca fue fundada oficialmente. Y me Wow. daba temor, entonces como yo fui decana en la universidad, yo llamé a varios profesores de historia, consultamos con gente y nunca oficialmente apareció la fundación de Cartagena.
Entonces, nosotros, ¿cómo la resarcimos? Llamamos las 7 esferas de la sociedad y nos reunimos en la puerta del reloj con en la parte espiritual y nosotros hicimos un acto de fundar Cartagena. Tenemos como efecto hoy en día que todos los alcaldes anteriores los venían destituyendo en Cartagena, porque no había un orden, Cartagena Wow. desordenada, Cartagena. Entonces nosotros hicimos un acto simbólico de fundar a Cartagena y de entregársela al Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, si nosotros vemos, este alcalde ya fue amenazado, pasó, pero el alcalde pasado y este no han sido destituidos. Un cambio, un cambio. Consecuencia. Pero qué poderoso porque es lo que estamos trayendo. Yo sé que muchos pastores, cuando uno empieza a escuchar esto por primera vez, como que no le ve la diferencia, pero hay una diferencia abismal. Y es este elemento de cómo empezamos a considerar nuestro, me gusta como lo dijiste, mi Cartagena, mi Ipiales, ¿cierto? En este caso, mi Suba. Yo estoy aquí en Suba y ya nosotros empezamos a trabajar precisamente para el 777 del año entrante. Pero lo que queremos hoy, esta noche es aprender, venga. ¿Cuál es este efecto? Ya estamos viendo uno. Oiga, coincidentemente, dos alcaldes ya no fueron destituidos allí. ¿Por qué? Porque miraron unas raíces y empezamos a entender que como líderes espirituales tenemos a veces más autoridad de la que pensamos en ciertos decretos, porque aquí viene otro elemento. Hay unos decretos que necesitamos entender cómo hacer por la autoridad que Dios nos ha dado. Que cuando unimos reyes y sacerdotes, pues definitivamente tiene un efecto sobre nuestra ciudad y es finalmente territorios que debemos reclamar para Cristo, para que haya precisamente justicia, paz, gozo, ¿cierto? Porque ese es el reino de Dios. Entonces, qué tremendo. Vamos entonces de pronto con el pastor Charry. Vamos a escuchar, no sé si quieres, bueno, tú dijiste que tenías un secreto y un video, si No, quieres era vamos con ese, eso. ese, ese, No, ese. semejante secreto lo tenía guardado. No, esto es clave. Ahora, Pastor Charry, tú has venido, obviamente, en este proceso. Cuéntanos un poquito desde tu experiencia, ¿qué podrías decir que ha significado esto? Está cerrado tu micrófono si quieres abrir. Sí, señor, muchas Ahora sí. gracias a mi querida pastora Lida por el honor de estar en este importante conversatorio de Sedecol Enseña, a usted también, querido pastor Bedoya. Y bueno, bien, desde lo que venimos trabajando a nivel espiritual, social y gubernamental, la respuesta ha sido demasiado constructiva, ya que estos movimientos como el 777, que son movimientos de oración, de adoración, son motores de esperanza, son motores de transformación social. Y esto genera unidad, esto genera recomposición del tejido social, esto genera un impacto positivo en la institucionalidad, donde ven a un sector organizado, un sector compacto, un sector que edifica y que sobre todo viene tejiendo los valores en la sociedad civil. Entonces, de manera categórica y dramática, creo que el movimiento 777 ha generado un impacto no solo local ni regional, sino ya nacional y que verdaderamente se convierte en un piloto para que otras ciudades del país adopten esta iniciativa y este movimiento para que sigan construyendo paz territorial y sobre todo que puedan ayudar al sector religioso a ser visibilizado, porque si más entendemos, el sector religioso viene construyendo paz, educación y tejido social hace más de 100 años en Colombia, pero una vez desde que hemos venido trabajando a nivel gubernamental y a nivel local y desde las instancias nacionales, todo el tema de libertad religiosa, estos movimientos han tomado mayor fuerza porque ahora son más visibles. La labor de la iglesia ha sido más visibilizada. De una u otra manera, la institucionalidad ya comprende que hay un sector religioso
que tiene su espacio y que también el sector religioso ha empezado a despertar y a tomar y a participar en esos estados de instancias de participación ciudadana para construir tejido social, para fomentar valores y para traer también una, como dice la palabra, un sazón a la sociedad, porque sabemos que somos sal de la tierra y la sal en el salero no sirve para nada. Entonces, de alguna u otra manera, esto ha sido un trampolín para que la sal pueda salar a todos los sectores de la sociedad civil, empresarial, educacional, gubernamental, comercial, religioso y de otras índoles. Y de esta forma, el sector viene siendo visibilizado y al mismo tiempo viene dejando huellas en los corazones no solamente de los gobernantes, sino de la familia, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Y hoy muchos de esos jóvenes se suman a este movimiento. Incluso jóvenes, les digo por experiencia personal, yo que tengo una organización social que lidero en el país que se llama El Evangelio Cambia, hemos reconstruido, sacado gente de las fuerzas oscuras como el satanismo, el ocultismo, por ejemplo, jóvenes al margen de la ley, mujeres en condición de vulnerabilidad y de calle. Y hoy mismo esas mismas mujeres, esos mismos jóvenes y esos mismos adolescentes se suman a estos movimientos. Son algunos de ellos artistas cristianos con el buen sentido de la palabra, cantores, salmistas, servidores, y los que antes generalmente tienen un pasado oscuro, hoy pueden participar de estos movimientos de adoración y de oración donde se les da la oportunidad de servir y participar. Y antes que fueron, digamos, una sociedad marginada, vulnerable y descompuesta, hoy en día son actores y promotores de paz, tejido social y sobre todo de valores, y que son parte activa de estos movimientos y de estas acciones como son el 7-7, ellos se suman, participan, encuentran la vía abierta, porque la Pastora Lida ha sido un referente en la ciudad y ha conectado generaciones, y eso hace que otras generaciones que vienen atrás puedan seguir este legado, estas líneas, y puedan entender que no solamente la iglesia es estar en cuatro paredes, sino que tenemos que tomar los espacios donde la iglesia tiene que tener influencia e incidencia. Gracias, Pastor Charlie. Tocas algo que yo creo que es una línea muy importante que como Iglesia Nacional debemos entender que vienen desde Cartagena o desde la costa trabajando mucho, porque uno escucha este elemento de recomposición de tejido social. A veces muchos de hecho no entienden cómo es ese tema de tejido social. Uno encuentra mucho a nivel del área de gobierno que se habla de la cultura ciudadana, que ellos no saben cómo levantar, o sea, dicen la cultura ciudadana está dañada y no sabemos cómo construirla. Y realmente la iglesia es la que tiene la respuesta, porque la iglesia precisamente es la que posee el entendimiento de unos valores que son los que pueden construir sociedades justas que verdaderamente van a traer libertad. Por eso cuando dice somos actores de paz, pues realmente cuando uno va al hebreo, y esto es de pronto una cuña porque voy a pasar ahí al pastor Edwin, el shalom es muy interesante que en su origen, en las palabras donde cada letra tiene un significado, significa que la paz solo es posible cuando el autor del caos es erradicado. Que para nosotros es muy interesante entender que al final de los tiempos, pues entendemos Satanás, que es el autor de todo caos, será erradicado. Pero esto lo podemos llevar a muchos niveles en donde entendemos que a veces el caos es porque falta un valor que da dirección. Y cuando se de cola arranca, donde muchos dicen, ay, la cancioncita de todas las veces, pero de pronto no prestan atención que lo que estamos colocando en la cancioncita son los valores que venimos abrazando desde Sedecol para que se conviertan no algo que se lee en la pared. Me gusta una frase que creo que era Andy Stanley decía, los valores que se cuelgan en las paredes se viven o solamente son una fotografía para colgar. Y es eso, los valores no es solamente
decir respeto, decir honestidad, decir integridad, sino cómo se trabaja eso. Y creo que la iglesia nos ha faltado, hablo a nivel nacional, por muchos años, claro, caminamos sobre la idea de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y no contamos a la nación cómo la iglesia levanta y desarrolla cultura ciudadana o construye tejido social. Y en eso creo que es muy importante lo que nosotros podemos desarrollar y entender aquí. Creo que se nos cayó el pastor Edwin, o no sé si, no, ahí estás, pastor Edwin, ya te vi. Estás ahora. Entonces, pastor Edwin, si quieres, ayúdanos tú también a entrar y compartir un poquito desde tu experiencia. Tú también te has metido en este tema de construcción precisamente de tejido, en derechos humanos. Eh, ¿Cómo ha sido posible en esta conexión de lo que se ha venido desde el movimiento al efecto que están teniendo hoy a nivel de gobierno? Muy buenas noches a todos. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Muy bien. Agradezco por su paciencia de cada uno de ustedes, Pastor Camilo, de la Pastora Lida. Vengo del municipio de Vallerísimo Gira en materia de pedagogía de libertad religiosa en el municipio de Carmen de Bolívar y San Jacinto. Y bueno, casualmente de eso discutíamos hoy. Yo siempre he entendido este trabajo como el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se enmarca en dos cosas, ¿no? Una hacia arriba y la otra hacia abajo. Una tiene que ver con el tema de la espiritualidad hacia Dios y otra tiene que ver con la respuesta de Dios hacia la tierra para los hombres. Entonces la iglesia tiene dos acciones. Una hacia arriba, que es la adoración, la alabanza, la oración, el fortalecimiento espiritual, para luego hacer una tarea en la tierra en base al fortalecimiento y la ayuda a los seres humanos. Y eso es: amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo gran mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y casualmente ayer estaba planteando una reunión con pastores y decía: ¿qué pasa si yo no amándome? ¿Será que seré juzgado por no amar al otro? Pero Jesús, teniendo en cuenta quizás ese mandamiento, dijo: ahora un mandamiento nuevo les doy, ustedes tienen que amar a su prójimo como yo a ustedes les he amado. Y entonces aquí es donde la iglesia se vuelve relevante en amar a su prójimo, sea quien sea. Nuestro enemigo, nuestro único enemigo es Satanás. Todos los hombres, para todos los hombres rescate, para todos los hombres es fortalecimiento y ayuda, sea quien sea. Esa es la tarea de la iglesia. Pero para ello, nosotros tenemos una tarea muy fuerte. Sabemos que el enemigo, su bastión es la política, porque en la política se hacen leyes y a través de las leyes se le obliga al ser humano, al pueblo, a someterlo, a esclavizarlo. Por lo tanto, aquí no solamente es un tema de libertad religiosa, aquí es un tema también de defender los derechos humanos, pero también promoverlos. ¿Y por qué es importante promoverlo? Porque muchas veces los derechos humanos se dan porque a veces ni siquiera se conocen. Así que la iglesia, desde los altares, se tienen que promover los derechos humanos. El Señor me regaló una frase donde un día me dijo que si la iglesia no defiende y no promueve los derechos humanos, su sal se vuelve insípida y su luz se opaca. Entonces, este es el tiempo. Así que cuando encontramos un movimiento de oración como el 77, que la pastora Lida, Dios le ha entregado esa bandera, esa antorcha, ha venido cobrando mucha importancia dentro de todo el sector religioso. Inicialmente parecía una idea de una mujer, de una mujer que se atrevió en medio de que solamente los hombres eran los que proponían cosas de esta. Bueno, la pastora Lida apareció como esa Débora con esta propuesta de donación y hoy se convirtió una puerta en un movimiento. Mire, si los movimientos de oración no existieran, quizás las luchas de nosotros en derechos humanos no tuviéramos tanto éxito. Y hay mucho por avanzar. Hoy en Colombia, el enemigo se ha quitado el disfraz. Hoy no están hablando de frente.
Pero hoy oramos en la mañana, pero luego salimos a ver a la calle lo que oramos, ¿verdad? Al Señor le pedimos en privado, pero Él nos responde en público. Por eso es que es necesario que estos movimientos como el 7-7, también el sector religioso cristiano de la iglesia, tiene que ver que el 7-7 es una respuesta de Dios en lo privado, pero después del 7-7 tenemos que ir a hacer la acción para encontrar la respuesta de Dios. Somos una iglesia que debemos encontrar la respuesta. Por lo tanto, el éxito que hemos tenido en materia de libertad religiosa ha sido porque han habido hombres y mujeres que han pagado el precio en oración. Si usted se lee el libro Historia del Cristianismo en Colombia, va a encontrar cuántos sacrificios le hicieron a muchos hombres de Dios que soñaron algún día, soñaban desde los palos que le daban, desde las cadenas que le ponían. Ellos soñaban en medio de la oración de la hoguera de que les destruyeran sus iglesias. Algún día el evangelio tendrá libertad en Colombia para predicarse. Por eso la oración de ellos también es una respuesta a lo que se está dando hoy. Y nosotros debemos construir esa respuesta para el mañana de los nuestros que vienen. Por eso esta lucha tiene que ser incansable. Por eso el desánimo aquí no se va. El desánimo aquí es por segundo, pero cada vez que tú entiendes que Jesús vino cuando dijo el Hijo del Hombre ha traído el reino de los cielos, ¿verdad? Se ha acercado y ha traído el reino de los cielos incansable. Nosotros no podemos cansarnos de hacer esta tarea. Ha sido muy difícil. Mira, hay algo que ha sido muy problemático, el tema educativo en los colegios. Se nos ha cercenado el tema de la educación, de la libertad religiosa desde la educación, de la libertad religiosa desde la cultura. Y aprendí que los gobiernos no son nuestros amigos. Nosotros tenemos que influirlos, y no ser como ellos, pero sin influirlos, porque somos un reino distinto. Si eso no lo comprendemos, cuando llegamos a los gobiernos seremos como uno de ellos. La idea aquí es instaurar el reino de Dios y No sé si te moviste, Pastor Edwin, porque te Pastor estamos Edwin, perdiendo. ¿quieres cerrar la pantalla para que escuchemos un poquito mejor? No sé si estás en movimiento. si no sino ser una tarea en materia de libertad en cada. Pastor Edwin, si me oyes, cierra tu cámara a ver si podemos oírte o no sé si estás en desplazamiento porque te estamos perdiendo. Si quieres repetir la última parte, estabas hablando de la importancia de la influencia a nivel de ¿Sí la me escuchas? educación. ¿Sí me escuchas? Ahí sí, Por ejemplo, perfecto. por ejemplo, a mí que me toca la defensa y promoción del derecho a libertad religiosa en estos espacios de participación ciudadana. Un día una secretaria de Educación, yo le hice la pregunta que dónde estaba el derecho de nuestros estudiantes en el aula cuando un ateo daba clase. Y esa es una guerra declarada dando un ateo clase de religión. Y ella me decía que ella no estaba obligada a poner un profesor religioso. Sí, se te cerró tu micrófono. Pastor Edwin, si me escuchas, deja tu cámara apagada, porque es muy importante el ejemplo que estás colocando y lo que estás hablando. Me he Adelante. encontrado mucha gente, me he encontrado mucha gente orando por mí, pero bastante, que yo no los conozco. Me los he encontrado en eventos diciendo, Pastor Edwin, tengo un equipo de intercesión en la iglesia. He visto cómo vienen haciendo la tarea. O sea, hay gente tan motivada a hacer la tarea que no importa si tú le conoces. Gente que sabe cuál es su asignación. Por eso la iglesia está unida. La iglesia está unida. Lo que nos falta quizás es un poco de organización. Cuando tuve una reunión en la EL, en el tema, en la designación que se dejó, en esa confianza que la pastora Lida me puso en el tema de libertad religiosa en AEL, cuando encontramos que Colombia es el único país que tiene una política pública de libertad religiosa, y nosotros como Ruta Pedagógica de Libertad Religiosa decidimos
formular políticas públicas. Y hoy hemos formulado 2 políticas públicas y vamos para la tercera. Eso quiere decir que no solamente estamos defendiendo un tema de política pública, sino que estamos entrando tanto al gobierno que estamos haciendo los proyectos que el gobierno tiene que desarrollar en materia de política pública. Porque hay que entrar, somos embajadores, esto hay que creerlo. Esto hay que creerlo, Pastor Camilo. Tenemos que creer lo que Dios nos trajo ahí, porque no solamente es un discurso, no solamente es un discurso. ¿Cómo podemos que el discurso se vuelva realidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Y por eso creo que los altares de oración que han hecho hombre y mujer, la pastora Vida, que ha invertido mucho en la oración, que tiene estos programas fuertes, yo no tengo duda que el éxito que hay hoy, a pesar de los ataques, la conquista que tenemos hoy es gracias a los altares de oración, aún con gente que no conocemos, están pagando el precio de rodillas en favor de aquellos que estamos llegando a los establecimientos donde se toman decisiones y hacemos lucha en defensa y promoción del derecho de libertad. Excelente, Pastor Edwin. Pastora Lida, veo que tú tienes algo que creo que quieres aportar. Yo creo que esta exposición de personas que las vemos trabajando día y noche, porque soy testigo del trabajo que hace tanto Pastor Otero como Pastor Charles, nos anima a nosotros. Cada uno tenemos espacios diferentes. Yo soy una apasionada que creo en la oración porque fue lo único que pudo transformar mi vida, mi hogar, mi familia, mis hijos, tantos conflictos. Pero hay una recomendación que hago, Pastor Camilo, y quisiera enfatizar. Amemos la ciudad donde vivimos, y lo que voy a decir, Dios me guarde de ser ostentosa. Pero muchos pastores de Cartagena se han acercado y me han dicho, yo no amaba la ciudad de Cartagena. Usted me ha enseñado a amar a Cartagena. Entonces, si la clave que el Señor nos da es el amor, entonces nosotros, no solamente nuestro prójimo, que nuestros próximos son los vecinos, la gente, los que están a nuestro alrededor, pero esto es algo de valientes. Dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos, y no es tú hablabas de decretos. El mejor decreto que existe es la palabra de Dios, y declarar de día y de noche: Cartagena, Colombia, eres llena del conocimiento de la gloria de Dios, pero lo hago con el entendimiento, no lo hago repitiendo como un lorito, lo hago amando mi ciudad, declarando mi ciudad. Yo me di con la gran sorpresa de un exalcalde nuestro que me decía, yo quiero contarle algo, Pastora Lida. Él me entregó las llaves de la ciudad por la oración que se había hecho, y me decía, yo me paro en la bahía, camino en la bahía, vivo en Castillo Grande, y quiero decirle, yo soy católico, pero oro todos los días de mi vida por Cartagena. Entonces uno se asombra porque uno no puede pensar que uno es el único, son muchas las personas, pero precisamente el movimiento se va generando, y ver nosotros en este video que veíamos cómo se unieron 32 departamentos, a diferencia de la marcha, que es un movimiento de salgamos, aquí estamos los cristianos, los hombres y mujeres de fe, que es algo maravilloso que vamos a tratar dentro de 8 días lunes, porque amerita todo un programa. Esto es algo del corazón, es algo íntimo, porque nosotros no podemos poner, hagan la oración, sino que tenemos que concientizar a la gente de qué se está diciendo, que en cada palabra que está ocurriendo, dice el Señor que todo lo que toque la planta de nuestros pies es nuestro, y si yo lo hago creyendo, eso va a ser nuestro de verdad. O sea, nosotros hemos poseído, por ejemplo, un parque que tenemos cerca, Camilo, y cada alcalde que llega, ahora el gobernador lo hermosea, y nosotros decimos, es que este es nuestro territorio. Entonces, es generar en medio de nosotros amor. Tú dijiste también mi ciudad, mi nación, mi departamento, mi corregimiento, lo que estoy. Entonces, yo sí quiero hacer énfasis en esto, es orar con entendimiento y con sabiduría. No, es que, Pastora Lida, tú estás colocando algo y que al oír al Pastor Charles, al Pastor Edwin, pues definitivamente lo que estamos capturando, porque de esto se trata, se le enseña. Yo siempre digo, la palabra dice, las pequeñas zorras echan a perder los viñedos.
Y esa de las pequeñas zorras es, nadie de pronto niega que todos estamos orando, pero es que aquí están poniendo ustedes una cereza en el pastel. Y esa cereza en el pastel es, vengan, pero como tú mismo le estás diciendo, pastores llegaban y decían, oye, yo antes no amaba Cartagena. Y yo creo que nos ha pasado a muchos en donde estamos a veces tan preocupados de predicar el evangelio, que Cristo se ha revelado, que la gente se convierta, pero se nos olvida que no es solo convertirse para irse al cielo, sino precisamente para levantar y edificar. Entre tanto viene, entre tanto regresa unas sociedades justas. Entonces, aquí de repente el 777 empieza a cobrar un giro para muchos del resto de de la nación que venimos entendiendo el 77. Muchos de pronto, a veces yo siempre digo, cuando uno hace una enseñanza, pues uno lo que hace es tomar una foto de lo que está escuchando, pero no está entendiendo que ellos están hablando de un video. Es decir, ustedes nos están hablando de 17 años de trabajo y nosotros estamos capturando una foto de un 7-7 que se hizo este año. Sí, porque para muchos estamos entendiendo. Hoy lo que estamos buscando entender es cómo se conectan estos elementos. O sea, ¿qué causó la unidad de pastores? Pero fíjense que no es solo la oración, es la oración por una ciudad, es la oración por el amor a esos corregimientos, porque también se extendió. Pero también el pastor Charly dijo algo. O sea, es cómo empezaron a vincular, y yo sé que, como dicen, sincero ostentosa, decías tú, yo sé que tú tampoco estás buscando reconocimiento, pero hay que dar honra a quien merece honra. O sea, te has colocado sobre los hombros algo a través de los años, aún con nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones han empezado a entender eso que el pastor Charles hablaba de tejido social, porque es cuando están saliendo con esos valores y a promover los valores y aún en medio de ese folclore caribeño, pero están haciendo, y en palabras del pastor Edwin, el amar al prójimo, salir a las plazas, empezar a realmente salir a amar al otro, pues todo esto es un cúmulo, son varios elementos que estamos conectando, pero ustedes están dejándonos hoy aquí algo bien especial y es, venga, yo escucho al pastor Edwin cuando él dice, miren, por ejemplo, en la educación, sin darnos cuenta, ¿por qué jóvenes que también tienen otro trasfondo tienen un profesor ateo? Él está colocando algo que no es solamente para salir, entonces yo también voy a sacar la misma ley. No, él lo que está colocando es, venga, si nosotros entendemos inclusive cómo son esos derechos humanos, cómo la iglesia vienen de esos principios, vienen es desde la palabra, cómo nosotros rescatamos eso para crear puntos de conexión y me gustó la palabra que utilizó, influenciar, porque es que nosotros debemos ser esa influencia. Luego, el movimiento 777 no es solamente en lo que algunos pensábamos, no, pues sí, vamos a estar orando por la ciudad. No, 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 esto va más allá. Es cómo empezamos a tener dolor por lo que vemos que está roto en nuestra ciudad, que primeramente estamos yendo a Dios en oración, pero también estamos articulando en la participación. Cuando yo oía, Pastor Charles, creo que decías, cambia tu ciudad, no recuerdo cómo es, Pastor Charles, pero en realidad es lo que estás diciendo, claro, porque uno dice, no, pues yo también lo veo en mi iglesia porque la gente se convierte y también tenemos al satanista que se ha convertido, no, 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 pero es que el contexto desde donde lo están aplicando parece igual, pero tiene un matiz diferente y ahí es donde yo creo que hay algo. Hay un video que dijiste que ya vimos, pero no hemos visto, así que vamos a pasar el video porque es importante que escuchemos qué pasó o que veamos qué pasó ya no en Cartagena, sino a nivel nacional en este pasado 7-7. Entonces, si quieres tu pastor, a vernos contando algunos elementos allí. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo El 7 de julio, Colombia se levantó. Miles de personas desde cada rincón del país unieron su voz en oración.
desde el Amazonas hasta la Guajira, del Pacífico al Orinoco. Los 32 departamentos dijeron, Colombia ora. No importó el lugar, solo la fe. Familias, pastores, líderes, gobernantes, niños, un solo clamor, un solo propósito. Colombia en las manos de Dios. Este fue el movimiento 777, una nación orando, una historia que el cielo ya empezó a escribir. Bueno, nosotros vemos aquí es que realmente esto es algo apasionante, comunidades indígenas, pastores indígenas que se vincularon. Entonces, son dos movimientos con altares de oración y adoración diferentes. El 7-7 es toma posesión de territorio, amar, avanzar, entregarle al Señor Jesucristo, y Él dio una orden este año, ungir la nación. Y si nosotros vemos, de pronto a veces nosotros vemos, parece que lo que se está levantando no está acorde con lo que hicimos. No, Dios es perfecto, porque si nosotros hemos visto en estos 19 años, 18 de manera mancomunada, un año como iglesia, todas las repercusiones que ha tenido, ha sido hermoso. A las otras ciudades con un modelo les va a ser más fácil. Porque es que ver, aquí las peleas eran terribles, eran casi de darse puños los pastores, porque yo lo viví, pero ver hoy esa confraternidad, ese amor, esa disponibilidad, es que se comparten las cosas, que si yo tengo un sonido y el otro lo necesita, se lo prestan, es una cosa maravillosa, pero un ingrediente para nosotros apasionante. La costa Caribe ya se había unido hace 4 años en oración, pero ver cómo en Puerto Carreño eso fue hermoso, en Yopal, vimos a Puerto Inírida, a Mocoa, a Mitú, vimos en Nariño, en Ipiales, en Pasto, en Popayán, en el Chocó tuvimos 2 puntos que fue en Belén de Bajira y en Jurado, en Cúcuta, ver toda la región en Bucaramanga, ver la gente vinculada, pero lo que mandaba no era por promociones menos, sino una oración ferviente que le daban gracias a Dios. La verdad, esto llega al corazón y es lo que nuestra nación necesita. Necesitamos orar y yo estoy convencida que hay que actuar, pero el fundamento nuestro tiene que ser que toda reunión, todo lugar donde vamos, a quien nos presentemos, el fundamento nuestro es Cristo y es poder orar. Pero yo creo que tú lo entendiste perfectamente, orar con la misma pasión que el Señor Jesucristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, amándonos de esa manera, porque una ciudad sana, una ciudad bendecida, va a ser fácil para la conquista. Yo reto a los que están aquí, vengan a Cartagena y montes en un taxi, vayan del mercado, vaya a la prostituta y háblele de Cristo y todos le reciben. Yo lo hablo por experiencia propia. Yo recorro la nación, pero me he encontrado muchas veces que me dicen, no ore por mí, no quiero la oración. Y yo les reto que aquí eso sí, pero ¿por qué? Porque hemos venido en algo, a mí me decía una mujer muy sencilla, muy humilde de Arjona, y me dijo, quiero decirle algo, nosotros estamos haciendo historia, lo que pasa es que el que hace historia en el momento no se da cuenta que está haciendo historia. Me tomó la mano y yo dije, nunca lo había visto de una manera tan sencilla de una persona tan humilde, pero Colombia está haciendo historia, lo creo. Así es, Pastoralidad, no, yo lo creo y rescato cuando decías esto, ese pasaje cuando Jesús llora mirando a Jerusalén. Yo creo que a veces siempre lo he trabajado porque para mí ha sido una revelación, no desde mis
comienzos, es decir, mis primeros 20 años de cristiano, yo no vi estos elementos que hoy estamos compartiendo aquí. Y por lo mismo sé que muchos pastores han estado en esa jornada dándolo todo, pero a veces, como decía, son pequeños ajustes que nos llevan a ver otros rompimientos. Pero en la cultura judía, si hay algo que los mantuvo unidos a través del tiempo, es porque el anhelo era ver esa nación. A veces nosotros creo que solo hemos pensado en una patria celestial, que por supuesto hay una promesa allí. Pero desde esa patria celestial también hay una patria de nación que Dios nos llama a ser responsables. Jesús regresa por naciones, no regresa solo por una nación, regresa por naciones. Y aquí es donde, claro, en la oración es donde encontramos el corazón de Jesús para llorar también por nuestra ciudad, para que podamos entender el tiempo de visitación, para poder comprender eso que está allí. Y por eso esto que es este altar conectado a, a cómo, me gustó como alguien lo decía, la oración, oración, ¿cierto? En donde establecemos como esos otros ejes de acción, que es lo que hoy también tanto el pastor Charris como el pastor Edwin nos están dando. Pastor Charris, levantaste la mano, por favor, adelante. Sí, querido pastor Bedoya, quiero eh, aportar a lo que estás diciendo referente a Jesús cuando lloró por Jerusalén. Yo he entendido algo muy importante. eh, Nadie puede transformar lo que no ama. Mm, Y Jesús lloró a las afueras, pero ya Jesús había estado adentro. mm, Desde las afueras no podemos cambiar, tenemos que entrar. A veces es fácil nosotros querer cambiar la ciudad, pero es mm, de adentro, porque Jesús entró en su pollino, entró en las puertas de Jerusalén, y cuando ya se iba, él vio desde las afueras y lloró. Jesús lloró por la ciudad. Entonces, no podemos transformar algo que no amamos. Hay que a veces llorar por la ciudad. Jesús lloró, David lloró, el apóstol Pablo lloró. Muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, lloran por lo que aman. Y creo que si queremos transformar la ciudad, vamos a tener que amarla y muchas veces llorar en la presencia de Dios, porque las lágrimas que brotan de corazones amorosos y corazones apasionados por algo, por ejemplo, un pastor por su ciudad, una asociación por su ciudad, ministros por su ciudad, son fertilizantes que suben a la presencia de Dios para que se rompan los cielos y venga la lluvia de salvación. Ah, Isaías dijo, por amor a Sión no callaré y por amor a Jerusalén no descansaré hasta que se encienda la salvación como una antorcha. Entonces yo creo que mm, si queremos transformar nuestra ciudad, como decía la pastoralidad, hay que amarla. Y sé que usted está en Bogotá y es una gran metrópoli. Podríamos decir que no sé si 4 o 5 veces más grande que Cartagena. Y se requieren hombres que lloren por la ciudad, que la amen profundamente para que puedan sentir la transformación. Yo vengo rodando con una labor evangelística eh, hace casi ya 13 años atrás en la ciudad de Cartagena, y precisamente mis redes sociales me recordó el 19 de julio del año 2013 con la franela de nuestra organización evangelizando las calles del centro. Yo reposteé nuevamente y dije, han pasado más ya de 14 años y sigo llorando por la ciudad, sigo amándola. Entonces, es lindo cuando una mujer como, pongo el ejemplo de la pastora Lida, recorre todo el país
pero regresa a su ciudad nuevamente a amarla y a llorar por ella, porque sabe que algún día veremos florecer la esperanza como una antorcha. Entonces, de manera especial, les digo que todas estas conexiones del 7-7, de la marcha, de todos unidos, como decía el pastor Edwin ahorita, clamando por la ciudad, eso está generando una transformación muy poderosa en el mundo espiritual. Y tarde que temprano veremos cómo la lluvia de salvación desciende sobre nuestra ciudad. Hay un hombre de Dios que me impacta mucho, se llama el general William Booth. Él lideraba el ejército de salvación. Y en una ocasión, dos de sus discípulos, él los comisionó a una provincia para que pudieran llevar el evangelio de Jesucristo y transformar social y espiritualmente las provincias. Y pasaron, creo que 4 o 5 meses, y los dos misioneros no vieron un resultado. Y en ese entonces se utilizaba el telegrama y le enviaron un telegrama al general William Booth diciendo: general, no hemos podido transformar la ciudad. Y simplemente el general les mandó un telegrama de regreso a la media hora, donde le decía a esos dos discípulos: dedíquense a llorar. Entonces, muchas veces tenemos referentes como el padre Knox, como el general William Booth. Padre Knox llegaba a una ciudad y antes que llegaba Charles Fiennes, el avivador, Padre Knox se encerraba en hoteles o en casas de hermanos a llorar por la ciudad. Y cuando llegaba el Padre Knox, la atmósfera espiritual de la ciudad estaba completamente impregnada de un hombre que derramaba su alma ante el Señor pidiendo por la salvación de la ciudad. Dice que cuando el padre Nash predicaba, simplemente se cerraban los prostíbulos, se cerraban las cantinas, las mujeres de la calle se convertían, los lunáticos eran liberados, los curas del pueblo se acercaban más a Dios. Aún dice que cárceles fueron cerradas, porque definitivamente llegó un avivamiento a las ciudades donde ellos iban. Yo creo que esos referentes de esos hombres de antaño, esas unciones no han muerto con ellos, porque la unción no muere, queda dispensada en los aires y está esperando un hombre, una mujer, una Débora, una Ruth, un Mardoqueo, un Elías, un Eliseo o un discípulo sencillo, pero que ame profundamente la ciudad, el país, la nación, el municipio, el barrio o el caserío. En el lugar donde Dios lo ponga, le aseguro, querido pastor, que si ama y llora por la ciudad, tarde que temprano, la transformación se manifestará. Ese aporte quería hacerlo por experiencias de estos hombres de antaño que nos inspiran para nosotros en esta generación, por lo menos seguir esas hazañas y creer que oraciones como estas que hacemos en el 777, que levantamos altares por todo el país, van a provocar que Colombia se arrodille a Jesucristo. Eso es algo que ha de venir. Gracias, Pastor Harris. Yo creo que dices algo y nosotros, si bien teníamos un guión, siempre es interesante cómo el Espíritu Santo nos va encauzando y creo que vamos viendo aquí una línea muy interesante. Ya te doy paso, Pastor Edwin, sé que también quieres compartir algo, porque creo que estamos encontrando que en el altar lo que venimos es precisamente a derramar el corazón, pero estamos entendiendo el derramar el corazón por una ciudad, por nuestra nación, por nuestro territorio. Hablabas tú
de pronto Bogotá, la metrópolis que es. Fíjate que en mi caso, finalmente yo también empecé a darme cuenta que a veces uno quiere es tratar de mirar mucho. Y por eso cuando empezamos a enfocarnos, aquí estamos trabajando con Suba. Y Suba, pues como lo dice el alcalde, quien tiene, ahora que te oí a ti, él está enseñando a los subanos el amor por Suba. Él es un creyente. Y lo que está tratando de trasladar es esto, el amor por Suba, pero él mismo dice, es la quinta ciudad de Colombia, porque son más de 2,5 millones de personas. Entonces, estamos hablando que es una localidad de Bogotá, pero, pero ahí es donde el amor a veces es demasiado difícil cuando miras una ciudad tan grande, dices, no, pero todo lo podemos trabajar y aún dentro de Suba estamos trabajando en microterritorios. Pero para mí, esta noche personalmente ha sido muy enriquecedora, porque por eso digo, a veces necesitamos es conectar los puntos, ¿sí? Pero bueno, si estamos haciendo lo mismo, pero ¿por qué no tenemos el mismo efecto acá? No, es que la óptica aquí es diferente, es que el enfoque es este, y yo creo que esto es especial lo que estamos recibiendo. Pastor Edwin, ¿tenías algo? Adelante, por favor. Sí, algo muy corto. Bueno, yo creo que el tema de transformación, la oración es muy importante, pero muy importante. Pero hay algo que hay que hacer para que la transformación impacte. La iglesia tiene que desarrollar unos temas de impacto de transformación de esta nación. Y debemos empezar, la pastora Linda lo ha hecho muy bien, el tema de la unidad organizada. Una cosa es la unidad y otra cosa es la unidad organizada. Unidos, cada vez que tenemos una actividad nos unimos. Pero ¿qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Cómo podemos seguir impactando juntos, organizados la ciudad? Yo sí tengo unas preocupaciones sobre el tema de transformación, porque tenemos los versos bíblicos claros para hablar de ella. Tenemos la historia, así como la compartía el pastor Charlie anteriormente, contar esa historia de transformación. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos transformando? Si es que hay que revisar nuestros institutos de liderazgo, ¿cómo la iglesia puede impactar en este tiempo? ¿Cómo la iglesia realmente define que es un embajador de Jesús? Entonces son preguntas que tenemos ahí, que la decimos muchas veces de manera muy alegre en el altar y se escucha muy bacano y se escuchan muchos aplausos en el tema del altar cuando lo decimos, pero cuando vamos a darle la aplicabilidad no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo hacerlo. Yo creo que Pastor Camilo hay una apuesta. Y la apuesta te la planteo a usted, que es un ducho en el liderazgo. Se la planteo a la pastora Lina, que viene liderando inclusive del sector privado. ¿Qué vamos a hacer para formar, para transformar esta nación? Porque tenemos que transformar personas en la iglesia para gobierno, para la cultura. Y vamos a seguir orando, la iglesia sigue pagando el precio. Pero ¿cuándo vamos a formar los nuestros para que transformen? ¿Cuándo la palabra transformación pasa del discurso a la acción? Esas son las preocupaciones que tenemos. Miren, amo Cartagena. Yo soy de una isla muy hermosa que se llama Boca Chica. Pero cada día nuestras iglesias siguen siendo más transformadas en sus sillas, en sus luces, en sus púlpitos, siguen siendo más transformados. En nuestra manera de vestir. Pero, ¿qué le estamos entregando a la nación? ¿Qué producto de personas le estamos entregando a la nación? Y creo que hay una apuesta y la estamos haciendo desde la oración. Pero creo que hasta de cuando la pastora Lida comenzó a dar la vuelta al país con el 77, creo que eso llamó la atención. Me llamó mucho la atención también el tema de la marcha en todo el país, de manera multitudinaria. Pero yo sé
que el tema de la transformación también se va a ver en las aulas de clase, en las universidades. Yo quiero escuchar hablar de derecho de la Biblia. Quiero quiero oír hablar de psicología desde la Biblia. Y soy un soñador con esto, de veras. La pastora Lía nos ha enseñado mucho, ha sido mi líder por años y creo que vamos por un buen camino. Y creo que lo vamos a conseguir, Pastor Camilo. Pero tenemos que tener ese corazón transformador, llorar. Pero el llanto como Nehemías, ¿no? Nehemías ayunó, lloró, se levantó y fue al rey. Y después que fue al rey, trajo madera para reconstruir Jerusalén. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente, excelente, Pastor Edwin. Y yo sé que ahora viene lo que va a ser la cumbre precisamente de SEDECOL en Cartagena. Y allí se van a dar también, creo yo, otras puntadas dentro de lo que estás mencionando, Pastor Edwin. Yo creo que va a ser interesante. Así que, Pastor Alía, ¿qué tal si tú, cerrando ya también, sé que nos hemos pasado, pero quiero darles a todos gracias. Creo que ha sido un programa bien especial. Teníamos el cómo transmitir esta parte de altares y libertad. Creo que estamos entendiendo la responsabilidad cuando empezamos a amar nuestra ciudad, traeremos libertad. Y la libertad, estamos hablando de ese verdadero shalom, que es el shalom desde ese contexto hebreo. ¿Cómo erradicamos la maldad? ¿Cómo erradicamos aquello que no es verdad, aquello que tiene otros elementos? Pero eso viene desde un corazón, porque cuando el corazón no está purificado, podemos salir desde mucho, cuando se habla reino ha salido una corriente que es dominionismo, que es un exceso, una equivocación, porque nosotros vamos a dominar y vamos a... Ese no es el corazón correcto, ni es el corazón de Jesús. Tiene que nacer desde ese otro lado del amor, influyendo desde el servicio y de otros elementos, pero de eso vamos a estar teniendo más adelante. Les recomiendo los programas anteriores. Estuvimos hablando también de un tema de entender república, entender este elemento de gobierno en el cual hoy nuestros invitados están activos y están haciendo una diferencia y donde con seguridad tendremos otros programas para aprender un poco más, porque creo que es eso, cómo aterrizamos también la acción. Entonces, Pastora Lida, te entrego a ti de verdad, gracias por el esfuerzo, creo que se está viendo el reflejo, apenas ha sido un año de labor y es mucho lo que se ha avanzado, ver en este momento los departamentos, porque aquí estamos uniendo, por eso esto no es solo un evento de año, esto es algo que queremos estar trabajando durante todo el año para llegar al otro 777, pero con otra dimensión. Pero adelante, pastoralidad. Bueno, sí, quiero invitarles a la cumbre, Pastor. Gracias por recordármelo. Se llama Uniendo Propósitos, porque el año pasado estábamos aún tímidos, empezando. Sin embargo, esto ha sido pasión. Dice Cristiano, unidos para transformar, para cambiar. Creo que también hay que ir paso poco a poco de unir propósitos y de hacer unos talleres de pensamiento, cuál es la Colombia que nosotros vamos a transformar con estrategias, porque podemos darnos unos discursos muy lindos, pero siempre hay que aterrizar a una realidad de cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar. Pero yo creo que este es un buen aporte, el amar, el tener sentido de pertenencia. Yo doy un diezmo no por obligación, yo lo doy porque amo a Cristo. Entonces yo cuido mi ciudad no porque sea una obligación. Yo puedo ver en la calle, yo salgo y la gente, ellos están pendientes, si encuentro el vaso, la botella, yo lo recojo. Alguien seguramente, de pronto un niño nos ve y nos vamos convirtiendo seguramente en ejemplo. Ayer fue muy lindo respecto a la unidad para cerrar, porque llovió, pero llovió a cántaros en Cartagena. Eso se puso totalmente negro. Aquí no se veía la bahía, no se veían los barcos, no se veía nada. Estaba cerrada y llovió, pero aquí frente a donde yo vivo se inunda y hay que poner como una lanchita, hay que salir en lancha. Estoy exagerando un poco, entonces se pone terrible. Pero mire, o sea, cuando yo veo el chat de la marcha, dice, no importa, vamos adelante, vamos a salir, creemos en Cristo.
y la gente no se arrugó para ir a la marcha. Entonces yo decía, mira, esto es generar unidad de compromiso, de lealtad, ver la gente haciendo decretos en medio de la marcha. Pienso que el enseñar a la gente no puede ser un salto gigante porque puede ser una apariencia, pero ir escala por escala con Ujú. propósitos. Entonces, hay algo que quiero, lo vamos a lanzar en la cumbre, pero es Colombia, un altar de oración con la antorcha encendida. Es una plataforma 24 horas, sin que se apague la oración. ¿Cuántas iglesias somos en Colombia? Y podemos mantener esta antorcha encendida 24/7, los 365 días del año. Entonces es juntarnos, no ha sido tan fácil juntar los grupos de oración porque yo me llamo así, así, pero Dios está haciendo algo. Definitivamente no es la pastora Lida, es el Espíritu Santo de Dios que tiene un propósito. Y que todos los días 7 de cada mes podamos salir a tomar nuestro territorio, a poseer el territorio. Para eso hay que hacer unas lecciones sencillas, porque a veces queremos volver las cosas complicadas y Dios nos mostró que en la simpleza es, este territorio donde está mi iglesia me pertenece, el Señor me lo entregó, lo tomo, lo poseo, pero al mismo tiempo oro, adoro y evangelizo. Entonces, ese es el propósito, que los 7 de cada mes trabajemos en esto y creo fervientemente, yo quisiera verlo, pero es la voluntad de Dios. Si no lo veo, igual sé que Dios lo va a hacer y que Colombia es del Señor Jesucristo. Creo y puedo decirlo con respeto respecto al pastor Edwin Otero. No lo digo con lo mismo con el pastor Charly, no quiere decir es un gran hombre de Dios, pero yo he visto crecer al pastor Otero. Le he visto crecer desde una persona que no aparecía, que no figuraba, pero creamos los unos a los otros, apoyémonos y a lo mejor ese llega más alto que nosotros y también debe ser un principio. Por eso el Señor dice que creamos a los demás, los respetemos como superiores a nosotros mismos. Entonces, ver que nosotros estamos es para impulsar, para avanzar y siempre repito, SEDECO no es gobierno. SEDECO es impulsarnos y ayudarnos los unos a los otros. Bueno, Pastor Camilo, hemos llegado al final. Le Así damos es. gracias a Dios. Creo que ha sido un tiempo excelente y creo que eso nos inspira a muchos para seguir adelante y poder lograr hacer un plan con talleres de pensamiento, porque si nosotros nos ponemos a ver, podríamos destruir el movimiento 77, eso no sirve para nada, a mí no me ha ido bien, pero siempre ser propositivo, siempre ir con fe, siempre creer y sobre todo algo que me ha enseñado Dios. Dios me dijo, trabaja en la unidad. Y la oración yo he encontrado que es eso, pero trabajar en la unidad también es planes y propósitos. Yo nunca hago mi día sin tener un plan, mi mes, mi año, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en la empresa, siempre con un plan. Que hay que a veces hacer ajustes, es verdad, pero Dios me enseñó esto. ¿Por qué te quieres desviar a contestarle al uno porque opinó diferente de ti, al otro porque te insultó? Usted apunte a donde yo la mandé y con eso todos vamos a ser mejores líderes. Bueno, damos gracias Amén. a Dios por este tiempo. Papito Dios, te damos gracias, iniciamos en oración y ahora terminamos en oración. Bendice nuestra nación. Creemos que aquí hay hombres y mujeres valientes, Señor, en nuestra nación, que puesto los ojos en ti, Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, vamos a lograr ver esa Colombia transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Líbranos a nosotros de enorgullecernos, porque el único que lo puede hacer eres tú. Sí, Señor. En Así Cristo es. Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén. Pastora Lina, muchas bendiciones. Pastor Camilo, muchas bendiciones. A ti, Pastor Edwin, Pastor Pastor Charlie, Charlie, bendiciones. Pastor Alida, y a todos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Compartan este espacio. Hoy este conversatorio está lleno de pildoritas que son lo que hace esa diferencia, esas cerecitas del pastel, que son a veces, como decía la pastora Alida, no se desanimen si de pronto iniciaron, pero de pronto esto no funcionó. No, viene funcionando hace 18 años, así que lo que tenemos es que capturar el cómo están viendo esa película para subirnos
de la misma manera. Buena noche y Dios les bendiga. Un abrazo. Buenas noches, muchas gracias por todo. Bendiciones, Bendiciones. Pastor Alida, Pastor Camilo y Pastor Edwin. Dios les bendiga. Bendiga, Bendiciones, un pastor. abrazo a todos. Te Conéctense a las redes bendiga, mi sociales de pastora. Fedepol. Amén.